Frente a Frente. Si se aprobara, hay muchas empresas que inmediatamente tendrían que salir de El Salvador porque no serían competitivas. Este es el panorama que la industria textil vislumbra luego que 12 naciones firmaran hace un año el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo comercial que afecta a las exportaciones salvadoreñas, ya que su principal socio comercial, Estados Unidos, volvería su mirada a Asia. Vietnam ya es una amenaza, especialmente para nuestra industria exportadora. Nos van a desplazar del mercado de Estados Unidos nuestras exportaciones y va a tener un impacto significativo en nuestras exportaciones, en nuestra industria y en los empleos que generan esas industrias. En la zona de Vietnam, si no me equivoco, el salario mínimo anda alrededor de $70. En Bangladesh anda en $42 al mes. El costo de la energía es un 25% de lo que vale en El Salvador. No tienen los problemas que El Salvador tiene de delincuencia. Por el momento se está a la espera que los congresos de cada país ratifiquen el acuerdo para su entrada en vigencia. Ante ello, una delegación encabezada por el ministro de Economía sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos para promover acciones que permitan aprovechar el actual Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y esa nación. Y es que el gobierno ha mostrado su total respaldo al desarrollo de la industria textil y confección. La industria textil es de las más potentes porque es la que tiene mayor penetración en el mercado norteamericano y vamos a seguir trabajando de la mano con ellos. Por otra parte, Centroamérica continúa las negociaciones para un tratado de libre comercio con Corea del Sur, y esto luego que ambos bloques ampliaran sus intercambios comerciales a un promedio del 16% en los últimos 20 años. Siendo Corea la economía, una de las economías del mundo que tienen altas importaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros ser parte de esas importaciones. De momento se han realizado 3 rondas de negociación. La próxima se tiene previsto se realice en Honduras en el mes de mayo. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este día, martes 19 de abril del 2016. Le agradecemos a Federico Celedón la cobertura de este espacio durante los pasados 15 días. Aquí estamos de vuelta y con ganas de nuevamente tratar los temas de coyuntura, los temas importantes del país en cada una de estas emisiones de Frente a Frente. Ya nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Tarsis Salomón López, ministro de Economía. Buenos días, señor, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo acá. Nos acompaña también la licenciada Merlin Barrera de López, viceministra de Comercio e Industria. ¿Cómo ha estado, señora? Muy buenos días, Moisés. Un gusto poder conversar con usted y su audiencia esta mañana. Y es también placentero recibir aquí en el estudio a la licenciada Patricia Figueroa. Ella es directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, conocido como Cantex. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Hay temas importantes, tienen que ver con las exportaciones del país, con lo que se está produciendo, cómo se está exportando, el Tratado de Libre Comercio, y hay unas nuevas 3 letras que vamos a conocer de qué se tratan este día. Es precisamente el TPP, Tratado Transpacífico. Trans-Pacific Partnership. Así es. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana, las repercusiones que tiene, beneficios y también los problemas que podría traer para los productores nacionales. Pero antes de comenzar, tengo que hacerle un par de preguntas al ministro de Economía, y esto tiene que ver con la situación interna del ministerio, la cartera que él dirige, y también lo que está ocurriendo con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Señor, ¿qué ha ocurrido? Así, en temas generales. Buenos días, bienvenido. Bueno, antes que nada, pues gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de preguntar. La situación que se dio fue muy lamentable por parte de uno de los del tribunal, que estuvo aquí en tu entrevista. Una persona muy competente, yo creo que fue nominada al tribunal por el sector privado, el licenciado Jaime Campos, en el cual, pues, desde un principio él estuvo dando una aseveración de que tanto yo como mi persona, como algunos asesores, sabíamos del caso y como que hasta habíamos dado órdenes de eso. A lo cual nosotros pues mandamos una solicitud al tribunal, pues que cómo era la acusación si nunca nos habían ni entrevistado. Afortunadamente, creo que fue el día de ayer o el viernes, llegó la respuesta en donde dice sobre este punto ya del tribunal, sobre este punto es necesario señalar que los solicitantes no han sido parte interveniente del presente procedimiento administrativo
sancionatorio en contra del señor Manuel Alfredo Ramírez Corbera, que es a quien le pusieron la multa. Por eso es que yo también intervine en la entrevista tuya y dije muy claro que era un problema entre dos empleados, uno demandando al otro, por lo que carecen de legitimación procesal para requerir la aclaración de la resolución definitiva antes indicada. No obstante, sin contrariar lo anterior, es pertinente indicar que este instituto, de conformidad al artículo 80 y 100 de la IP, tiene el deber de informar a la Fiscalía General de la República de aquellas acciones o hechos que podrían ser consecutivas de ilícitos penales, por lo que en ningún momento se ha asegurado que los solicitantes han cometido alguna conducta penalmente reprochable en el ordenamiento jurídico. Eso es también claro, o sea, una cosa es que tú digas, mire, de oficio, cuando nosotros sabemos algo, tenemos que dar parte a la Fiscalía para sus investigaciones, y otra cosa es venir a aseverar de que el ministro y fulano y sultano saben y dieron órdenes, o sea, son ya... que yo todavía me pregunto por qué va, ¿sí? ¿Por qué cree? Mira, hay tantas cosas, o sea, yo lo que trato es de responder y ser muy claro. Desde un principio, cuando me di cuenta en los medios, pedí que se abriera toda información para el tribunal. Ellos llegaron, se levantaron actas, se dieron cuenta de todo. Ahora, que por qué lo hizo el licenciado Campos, no sé. Hubo un periódico, un rotativo, que lo retomó, sacó creo que 2 o 4 páginas sobre eso, y los grandes titulares, que el ministro y todo eso. Pero creo que es parte de la función pública, ¿verdad? Muchas veces hay percepciones y percepciones equivocadas, y que gracias a Dios pues hay espacios como este donde uno puede aclarar las cosas ante la población, ¿verdad? Y leer los documentos que están. Muy bien. Solo para concluir esto, el párrafo que usted me estaba leyendo de la documentación dice también, después de lo que usted mencionaba, pues corresponderá al Ministerio Público determinar si los hechos acontecidos tienen elementos típicos para iniciar el procedimiento de responsabilidad que corresponde por parte de dicha institución. Sí, exacto, o sea, como te estaba diciendo, ellos de oficio tienen que reportar a la Fiscalía. A la Fiscalía en sus investigaciones. Dirá si es necesario continuar pero o si exactamente, sí, pero es una cosa de oficio, pues. O sea, hubo un ilícito entre empleados o lo que se dio la multa. Bueno, hay que seguir investigando, ¿verdad? ¿Son documentos históricos, ministro? No, eran bitácoras, eran documentos que no estaban... ¿No tienen mayor relevancia? No tienen mayor relevancia, o sea, es como te dijera, los libros de esos de 4 columnas que hasta con chelito están, que hoy entró tal documento, salió tal documento, y están ahí. Es más, yo creo que el diario de hoy ha pedido todos los acuerdos desde el 2009 hasta el 2014, lo cual se está formulando pues en la oficina de información, porque acuerdo a la ley que se deben de presentar esas cosas cuando se solicitan y se les va a entregar las cosas. El procedimiento está y sigue en todo caso. Sí, por eso es que dije yo, miren, ven a investigar, pero como te digo, una cosa es decir un ordenamiento, un procedimiento de oficio, pasarlo a una acusación ya es bastante atrevido. Pues. Claro, exactamente. Muy bien, gracias por... No, gracias a ti por la pregunta. Tenía que hacérsela así para darle el buenos días y de bienvenida, señor. Vamos a aprovechar también la presencia aquí de la viceministra de Comercio e Industria de nuestro país. Hay un tema que va a ser muy importante y está siendo, sobre todo para los países centroamericanos, muy determinante. Las 3 letritas esas, TPP, significan, en términos prácticos, un acuerdo transpacífico de cooperación económica, y en inglés es otra la traducción, pero ese es, y las repercusiones que puede tener. Tal vez para que nuestros amigos televidentes entiendan de qué vamos a conversar esta mañana, nos explica qué significa ese TPP. Sí, este es un acuerdo que se ha firmado o está por consolidarse entre Vietnam y los Estados Unidos. Quiero recordar que el 78% de las exportaciones de nuestro sector textil y confección van dirigidas al mercado de los Estados Unidos y amparadas bajo
todo lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio con este país, el CAFTA, y en ese sentido pues existe una preocupación por parte del sector textil de nuestro país sobre el tratamiento, sobre todo en materia de regla de origen, que se le va a dar a este país, que digamos en términos muy prácticos, tiene condiciones de competencia diferentes a las nuestras. Es un país en donde el Estado subsidia mucho el costo de producción de sus bienes, y en ese sentido pues es una amenaza para uno de los mercados que pues hoy por hoy representa la mitad del total de nuestras exportaciones. En ese sentido pues el sector textilero conjuntamente con el gobierno ha estado activo para poder hacer ese lobby político que se requiere para que las condiciones en las que finalmente se apruebe este tratado pues no afecten a nuestro sector textil y confección. Ahora, este acuerdo transpacífico, y tal vez lo voy a dejar así para cortar el término, el acuerdo transpacífico, ¿qué diferencias tiene directamente con el CAFTA? Bueno, mira, para darte el contexto, esto es unos esfuerzos que se han venido haciendo desde mucho tiempo. Hemos hecho varios viajes a Estados Unidos a hablar con senadores, congresistas, con el USTR, que es la institución que maneja los tratados, el Ministerio de Comercio. Ahora, al principio fue viendo a ver cómo dentro de ese tratado que se iba a firmar, yo creo que el primer viaje lo hice en el 2014, al solo llegar al ministerio, era que no quedara desprotegida la región. Porque si hay un contexto, como lo estaba diciendo el presidente de Camtex, bastante desafortunado. Hay cosas que, por ejemplo, el nivel salarial anda a los $70, son empresas estatales en Vietnam con bastante subsidio, solo una empresa creo que tiene como 500,000 empleados en confección. La parte de lo laboral es bastante bajo, el cumplimiento, lo de medio ambiente, lo de aduanas, en fin, hay ciertos cumplimientos. Afortunadamente, en este viaje pues que hicimos, hubieron algunos logros que es de mencionar, ¿verdad? Que el propósito a lo que íbamos era conjunto con el sector privado de Centroamérica, ¿verdad? Iban de Nicaragua, República Dominicana. No fue solo El Salvador, fue Centroamérica. No, del Salvador iba yo solo como ministro, los demás eran encargados de negocio. Pero, por ejemplo, hubieron reuniones con diferentes entidades, en el Congreso, en el Senado, en el Departamento de Estado, también estuvimos viendo mucho eso, la parte de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y cómo puede beneficiar también a CAFTA, el USTR, en fin, y todos mostraron la voluntad, y ya está palmado dentro del tratado del Trans-Pacific, de fortalecer CAFTA. O sea, CAFTA ya tiene 10 años, o sea, no se le podía cambiar las reglas de juego, ¿verdad? O sea, poner diferentes reglas de juego para CAFTA que para otro tratado, ¿no? Y eso es lo que se estaba vigilando, tener una mesa balanceada. Se fue a exponer los adelantos que tenemos dentro de lo que es la materia de medio ambiente, los cumplimientos, la parte laboral que se ha hecho bastante, la parte de aduanas, ¿verdad? La parte de narcotráfico y lavado de dinero. Por ejemplo, ayer tuvieron aquí al ingeniero Perdomo, hablando, por ejemplo, y El Salvador es el cuarto en América Latina de los más seguros para la banca, ¿no? Contra todas esas cosas que se dan dentro del sistema financiero. También se solicitó una mesa balanceada de los temas que yo te estoy diciendo. O sea, si a mí me han pedido unos requerimientos y unos adelantos, pues que también a todos estos países se den las mismas condiciones, pues, o sea, porque de lo contrario, nosotros no le tememos a la competencia, pero la competencia en iguales términos. Pero no podemos decir que competitividad es estar con mascarillas para poder transitar en la calle porque ya está lleno de contaminación, como hay algunos países de Asia, ¿verdad? O tener unos salarios indignos de hasta $40 y tantos. O sea, yo creo que dentro de lo que es la industria textil y confección anda alrededor de $300, $400 el salario mínimo promedio en Centroamérica, y cada vez se está dando más prestaciones. Yo creo que Pati va a ser más amplia en la parte de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? También estuvimos hablando con la Cámara de Comercio
de Estados Unidos, que es la AmCham de Centroamérica, viendo cómo promocionar la zona CAFTA, ahora de los 10 años, en todos los estados y en todas las filiales de Estados Unidos para mostrar más de lo que nosotros podemos hacer y también para atracción de inversiones. Esos fueron en grosso modo algunos aspectos que se fue a tocar, ¿verdad? Y se logró. Tengo alguna información que quiero que me valide y me confirme. Este acuerdo transpacífico de cooperación económica fue negociado, es un tratado de libre comercio. Es un tratado de libre comercio, sí, un tratado de libre comercio. ¿Fue negociado en secreto por 5 años? No. Yo sí siento yo que tal vez hubo mucha reserva, porque cuando estás negociando tú no puedes dar cómo van los adelantos. ¿Pero fue reserva para los países integrantes del CAFTA o para todo el mundo? Para todo el mundo, solo era para ellos prácticamente. En todas estas pláticas que tuvimos, por ejemplo, en el último viaje que yo hice, anterior a este, hablamos con el USTR, la que está haciendo los tratados, y nos mostró nada más algunas partidas en donde sí ya veíamos nosotros que no nos perjudicaba, porque cuando hablas de partidas, estás hablando que es un producto, ¿verdad? Por ejemplo, suéter, si nos descuidamos ahí, son alrededor de $1.000 millones para Centroamérica que ya no va a poder exportar, o sea, se le dificulta por los precios. Entonces, solo la mostraba, sí teníamos un diálogo, una apertura, pero no te daban ningún documento, pues porque estaba en esa negociación. Ya se cerró, ya todo eso ya está. Claro, ahora falta que vaya al Congreso a su aprobación, al Senado. Se espera que si no es en diciembre va a ser en febrero, ¿verdad? Pero sí es algo que se viene trabajando desde el 2008, creo, ¿verdad? Y que se fueron integrando otros países, aún de Latinoamérica, México, Perú. Tengo entendido que son 11 países: Japón, 11, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, los latinoamericanos, México, Perú y Chile. Sí, pero creo que falta uno ahí, por ejemplo. Falta alguno. Son 12, creo yo. Son 12. Así es que es bien amplio, o sea, un tratado de libre comercio muy diferente a lo que es CAFTA en el sentido que ya incorpora otras situaciones. Acuérdate que hace 10 años no estaba lo que es el comercio electrónico, como está hoy en día, o sea, la evolución que ha tenido. La cuarta revolución industrial, que es la era digital y otras cosas, que también lo tomaron en cuenta. Hay un gran énfasis dentro de lo que es el TPP acerca de las patentes, ¿verdad? Las marcas y todo. En fin, sí hay cosas un poco más rígidas. Ahora, ellos lo que nos informaron es que de antemano sí están haciendo bastante observancia, por ejemplo, en Vietnam, de la parte ambiental, de la parte laboral, desde ya, ¿verdad? Porque cuando ya se apruebe ellos no quieren empezar a hacer las cosas. Están haciendo las observaciones para que por lo menos estén en condiciones similares a nosotros. Porque hay una fase de cumplimiento, que es la que nosotros pedimos, que esa fase de cumplimiento fuera bastante estricta, pues así como nosotros nos hemos estado vigilando. Por ejemplo, hoy en día vienen las compañías, usualmente americanas, no tanto ya en ver la calidad o la facilitación del comercio o otras cosas, que siempre las ven, pero sí ellos hacen mucho énfasis, por ejemplo, en energías renovables, cuánto se está invirtiendo en energías verdes, biomasa, solar, hidráulica, de la geotermia, porque ya son de las cosas que ellos van viendo, la parte del clima, la parte que estamos haciendo con la parte del narcotráfico y los cumplimientos para el contrabando, cómo se está combatiendo y todo eso, ¿no? Muy bien. Licenciada Figueroa, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. La posición de ustedes. A ver, concuerdo con el ministro, nosotros hemos venido haciendo esfuerzos desde hace más de 5 años con el gobierno y dentro del marco también de un organismo que se llama CECATEC, que es el Consejo Centroamericano. Efectivamente, esta delegación estuvo conformada por miembros de El Salvador, liderada por el ministro, miembros del sector privado y por representantes de la Asociación de Textiles de Guatemala y de Honduras. El tratado en sí, tiene grandes retos para el país, pero parte de los logros importantes que hicimos durante estas visitas anteriores a todas las diferentes actores, tanto en el Congreso como en el Senado y otras organizaciones públicas aliadas, fueron precisamente obtener una regla de origen similar a la que tenemos en CAFTA, que es la regla de origen de las en adelante. Eso nos protege muchísimo de no tener eventualmente una inundación de telas de China o de otros países que desbarataría la competitividad del sector. Otro gran logro que se hizo durante toda esta visita fue que el 80% del comercio
de todos productos, porque tenemos producciones muy similares a las de Vietnam. Muchos de nuestros productos son producidos en Vietnam y en este momento entraban a Vietnam con aranceles, ahora comienzan a entrar a Vietnam con menos aranceles, por lo cual indiscutiblemente va a ser una competencia alta. Sin embargo, entraron en canastas de degradación de 10 a 12 años. Esto es un logro importante, lo cual no quita que vamos a tener indiscutiblemente que competir más, ¿verdad? Como es el entorno globalizado, como es el mundo en este momento. Durante esta última visita, como lo dice el ministro, fue muy importante porque tuvimos acercamientos ya no para hablar de esas condiciones que ya se lograron, y se le agradeció precisamente a la administración y a las otras, al Senado, al Congreso, al Departamento de Comercio, que nos hayan apoyado y considerado las sensibilidades de la región, sino para expresarles nuestras consideraciones y preocupaciones de competir en un campo nivelado, ¿no? Donde Vietnam tenga los mismos tipos de requerimientos que los que tenemos nosotros o hemos tenido que cumplir. De hecho, se nos reiteró que los textos son incluso más estrictos, también como lo indicaba el ministro, porque hay otra que los nuestros. El tema no son los textos, el tema son la implementación de los textos, y por eso también nos abocamos a las aduanas, ¿verdad? Para decirles, miren, aquí estamos hablando de implementación, cómo se van a implementar cómo se van a analizar estas partidas, porque cada cosa que sale de allá va a tener que haber una verificación de la regla de origen. Entonces, para nosotros es de suma importancia que los Estados Unidos de veras le ponga atención a esto, y tuvimos, pues, como bien lo dicen tanto la viceministra como el ministro, la reiterada respuesta de los miembros de los congresistas, senadores, de que esto va a ser así, que contábamos con su apoyo. Ahora, la pregunta que cualquiera se hace es, ¿queda en desventaja Centroamérica? Mire, un corte inicial en muchas de las partidas de un 35%, ¿verdad? Que ya Vietnam entra con un 35% menos, cuando Vietnam ahorita es el segundo proveedor de prendas en esos capítulos donde nosotros exportamos a los Estados Unidos, nos pone en un gran reto, digo, sin duda, ¿no? Ahora, nosotros no estamos de manos cruzadas, y como sector y con el gobierno también estamos trabajando estrategias para competir mejor, ¿verdad? Tenemos que tener una agenda de país y una agenda industrial para hacerle frente, y hay muy buenas ideas de qué podemos hacer. Solo déjeme entender su respuesta y no sé si le hago la repregunta. Cuando usted dice este 35%, poniéndolo de otra forma, para Centroamérica, para nuestro país específicamente, que es el caso, ¿se reducen las cuotas que tenemos con el CAFTA, con este nuevo tratado? No es cuestión de cuotas, sino que, por ejemplo, ahorita Vietnam, un suéter, o voy a decir cualquier prenda, entra a Vietnam, por decir, y paga 32% de aranceles al ingresar a los Estados Unidos. Este es un ejemplo. El Salvador, ese mismo suéter paga 0, ¿verdad? Si ahora ese suéter va a entrar con un 35 menos o un 35% menos, entonces va a pagar un arancel reducido. Entonces nosotros ya tenemos una desventaja, porque la competencia es aún mayor. Bueno, hay muchísimas divisiones y muchísimos cortes que sería difícil ahondar, pero sí es un reto, porque sí nos ponen una desventaja, dado que los márgenes en confección y en entrega de producto terminado son realmente bajos, digamos cortos, pocos, pero existe una gran posibilidad. Nosotros estamos cerca del mercado de los Estados Unidos, y esa es nuestra mayor ventaja competitiva y la que tenemos que saber cómo optimizar. Cerca de Estados Unidos, pero con graves problemas de aduanas, como usted lo mencionó también. Precisamente creo que en todos estos temas hemos venido trabajando y tenemos que continuar trabajando. En un foro reciente que tuvimos, donde participó el señor ministro y sus funcionarios también, nosotros trajimos expertos de las marcas internacionales y gente de afuera a que nos viniera a decir un poco lo que ya sabemos, ¿no?
¿cuál es la mayor ventaja de este país en relación al mercado de los Estados Unidos? Que estamos cerca de este mercado, tenemos lo que se llama la posibilidad de speed to market, ¿verdad? Entonces allí hay dos agendas. Una, nuestra industria, que ya lo está haciendo, tiene todavía que invertir más en innovación, en tecnología, en flexibilizarse, adaptarse a lo que son tirajes cortos, la posibilidad de traer más especialistas en patronaje, etcétera. Y por otro lado, nosotros con el gobierno tenemos que continuar esforzándonos para hacer una agenda de competitividad que nos permita tener una aduana que haga que esta ventaja realmente sea óptima. O sea, porque esa es, en la medida que nosotros acortemos nuestros tiempos, ganamos ventaja. Nosotros no vamos a... Tenemos un importante segmento de nuestro sector que sí compite en volúmenes como son todas nuestros productos estrellas, las camisetas, los calcetines, pero hay otro gran segmento de mucho valor agregado también que va a competir con lo que son las demandas de los nuevos consumidores. El consumidor nuevo demanda moda, entregada a tiempo, por temporadas. Eso es donde El Salvador tiene que enfocarse y ahí tenemos esfuerzos importantes que hacer. Muy bien, viceministra, tengo algunas ideas de lo que podrían ser las desventajas que pudiese tener Centroamérica y nuestro país específicamente ante este acuerdo. Uno de ellos, por ejemplo, la manipulación del tipo de cambio. ¿Es correcto? Sí. Sí, yo creo, Moisés, que ciertamente hay algunas desventajas. Y creo que la capacidad de reconversión del sector textil es lo que nos va a permitir poder permanecer en los mercados. La verdad que esas condiciones, quiero decirle que son similares para todos los mercados, pero yo creo que hay una tendencia en el mundo de pasar de los textiles tradicionales a los textiles industriales desarrollados sobre la base de fibra sintética. Esto es una tendencia que yo creo que es una enorme oportunidad para nuestro sector textilero. Si bien creo que a nivel del país es una de las cadenas más integradas, ciertamente todavía en algunos niveles de la cadena todavía no está totalmente integrada, sobre todo en las etapas finales donde estamos hablando de desarrollo de nuevos materiales y nuevos productos. Por eso es que este tratado representa, y eso lo hemos conversado mucho con Camtex y los diferentes empresarios, representa, y nosotros lo visualizamos así, como una enorme oportunidad de reconvertirse. Ya creo que si seguimos pensando que vamos a seguir compitiendo con la confección tradicional, con los tejidos tradicionales, realmente El Salvador, independientemente de que las condiciones sean muy similares a CAFTA en el caso del TPP, realmente va a salir del mercado. Y no solo nosotros, sino que en general los países que no logran esa transformación. Y en ese sentido hay toda una apuesta. Hemos estado discutiendo desde el 2014 y trabajando con Camtex la definición de una visión para el sector en donde se convierta en un sector de clase mundial, pero basado en la producción de productos de alto valor, de fibra sintética y con una capacidad de innovación tecnológica independiente. Entonces, esto ciertamente requiere la definición de una estrategia, de la incorporación de modelos de innovación, de la creación de infraestructura que nos permita tener los propios laboratorios de control de materiales, de control de calidad, de desarrollo de productos que el sector necesita para volver a reconvertirse. Creo que esto que se ha logrado con el TPP es una oportunidad para poder tener ese tiempo que necesitamos para la reconversión, pero no podemos seguir pensando en producir lo que tradicionalmente estamos produciendo, sino que tenemos que visualizar hacia dónde van las tendencias mundiales. Como Patti dice, el tema de la moda, incluso en la moda hay una exigencia mayor a este tipo de textiles, sobre todo en el tema deportivo, donde se requieren de condiciones físico-químicas muy particulares en donde los textiles pueden tener una ventaja. Y nosotros como ministerio, desde el Viceministerio de Industria, de la mano precisamente con el sector exportador y textilero, pues estamos definiendo esos mecanismos que nos permitan realmente lograr esos procesos de innovación e incorporación de tecnología,
quiero decir, Moisés, que ciertamente aquí se requieren de muchos factores. El tema de infraestructura ya lo mencionaba, el tema también que tiene que ver con algunos aspectos legales. Necesitamos, por ejemplo, y estamos impulsando con el ministro la creación de zonas especiales de innovación empresarial para que realmente se creen esos clúster textileros que nos permitan poder dar ese paso importante hacia la competitividad, pero también necesitamos de la formación de recursos humanos. Y aquí siempre lo visualizamos en doble vía, la educación formal que debe pensar en esos ingenieros textileros del futuro, pero también los sistemas de formación acelerada. Yo quiero decirle que aquí hemos estado conversando ya con la Secretaría Técnica de la Presidencia, incluso Fomilenio 2 está desarrollando toda una iniciativa para la conformación de una institución que trabaje en programas de competencias laborales, certificados, que nos permita realmente poder incorporar esa innovación a estos sectores. Nosotros recientemente acabamos de estar también en Corea, en donde hemos visitado centros de innovación de la industria textil, en donde podemos visualizar los modelos que El Salvador está tomando de referencia para poder definir la apuesta estratégica de nuestro país. Y en ese sentido quiero decirle que, por ejemplo, estamos negociando la posibilidad de hacer un convenio con una de las instituciones que hoy por hoy tiene 14,000 profesiones técnicas ya con programas de competencia certificados. Esto nos va a permitir poder acortar esa brecha que requerimos del desarrollo tecnológico, que en este caso nuestro sector textilero requiere, porque ciertamente es uno de los sectores, como decía, que tiene un enorme aporte al PIB, a las exportaciones y al empleo que se genera internamente. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, vamos a regresar. Sí quiero que me hablen un poquito de estas desventajas que pudiésemos tener. El tipo de cambio, por ejemplo, no me lo mencionó. ¿Cuál podría ser el problema con el tipo de cambio? Oye, así es que vamos a la primera pausa, regresamos en 3 minutos.